Para empezar, ok. Buenas tardes, bienvenidos. Espero que estén todos súper bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy día vamos a comenzar nuevamente, tenemos que comenzar con legislación, ¿cierto? Legislación laboral, que claramente, ¿cierto? Y obviamente tiene que ver, ¿cierto? Y está muy relacionado con la clase anterior, ¿no es verdad? Quiero que me comenten qué vimos la clase anterior. Cualquiera nomás puede responder. Los tipos de contrato. Contrato de trabajo. Muy Lo bien, que era un contrato de trabajo. tipos de contrato, ok. Que alguien me mencione cuáles son las categorías de los contratos. ¿Cuáles serán las categorías? No los Colectivo e individual. Muy bien, Ani, muy bien. Las categorías son colectivos e individuales. ¿Y los tipos más frecuentes que vimos? ¿Cuáles eran? Tenemos el indefinido, plazo fijo, obra o faena y el contrato honorario. Muy bien. Oye, parece que la Ani no estuvo en clase. ¿Qué pasó? Ya, ahora que nos responde la Ani. ¿Qué otro tipo de contratos existen? Aparte de los 4, digamos, más generales. Para Especiales, Por faena. especiales, obras faena. que trabajan en casa particular. Ya. Por faena. Ya, por obra faena, ok. Los de aprendizaje, Muy bien. discapacidad. Ira. Perfecto. Raúl. Por plazos. Ya, el contrato a plazo fijo es el contrato, digamos, dentro de los 4 más generales, ¿cierto? Pero habían hartos, pues chiquillos, habían hartos así como Pito. distintos. El otro era por obra, profesora. Ya, muy bien, pero de los contratos especiales, o los que no son tan generales, a eso me refiero. Porito. Ya, pero habían hartos, ¿no se ¿Cuál? acuerdan? Contrato de trabajadores embarcados, Ya, perfecto, trabajadores con discapacidad, perfecto. Deportistas profesionales, Muy bien, Carol, deportistas, perfecto. tripulantes de vuelos, Tripulante de vuelo, los que trabajan en el arte, ¿cierto? Habían distintos otros tipos de contratos, pero que eran bastante más específicos dependiendo del área que se desempeñaban, ¿cierto? Ahora, después de eso, vimos también las estipulaciones. ¿Cuáles eran las estipulaciones? Menciónenlas. ¿Puedo de nuevo? Lugar y fecha de contrato. Primero, listo. Después, ¿qué individualización viene? de las partes, Nacionalidad, fecha de Individualización de las nacimiento. partes. ¿Qué más? La naturaleza del servicio. Naturaleza del servicio, perfecto. ¿Cuál era el otro? plazo de contrato, El plazo, Remuneraciones. las remuneraciones, muy bien. Después viene la Jornada de jornada de trabajo. La jornada de trabajo, pues justamente, El ¿cierto? plazo del contrato. El plazo de contrato y séptimo, otro aspecto. Ya. Y lo que vimos, eso lo vimos antes, yo ahora haciendo recuerdo, la última clase, si no me equivoco, fue el tema de las jornadas. Ujú. Esa fue la última clase, ustedes me estaban pasando gato por liebre, me acabo de dar cuenta, ¿cierto? Y la jornada laboral, ¿cierto? Dentro de las jornadas, ¿qué cosas hablamos de la jornada laboral? Vimos el tiempo de las jornadas ordinarias máximas, las extraordinarias. Ya. Con respecto a los descansos, ¿qué tipo de descansos Claro. vimos? los feriados legales o vacaciones, Ya, sí. los horas de almuerzo, También es un descanso legal, perfecto, ¿cierto? ¿Y cuánto era feriados lo mínimo? progresivos, ¿Perdón? 30 minutos. 30 minutos es lo mínimo, ojo, lo que indica la ley, ¿cierto? ¿Y qué otro tipo de vacaciones también mencionamos? Las progresivas. Muy bien, las progresivas, ¿cierto? Que eran como las más raras de todas, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener ese tipo de vacaciones. Bien.
Cuando vimos los contratos, ¿cierto? También se fueron indicando cuáles eran las formas, ¿cierto?, de terminar esos tipos de contratos. ¿Se acuerdan que abajo decía forma de desvinculación o forma de término de tal o cual contrato? Ok. Hoy día, precisamente, lo que vamos a ver son las desvinculaciones, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla, entonces, para ver las desvinculaciones. Ok. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Y dentro de la unidad número 1, entonces vamos a ver causales, términos de contrato, indemnizaciones y también algo de los finiquitos, ¿cierto? Primero vamos a empezar entonces con las causales, que indudablemente cada una de las causales tiene algunas reglas básicas, ¿cierto? Por supuesto, también estas causales tienen sus propios incisos, ¿cierto? Sus propias formas de poder desvincular, ¿cierto? Entonces, con esto también podemos definir y entender que toda desvinculación tiene que estar asociada a un artículo, ¿ya? No podemos llegar y desvincular a alguien así como así, porque nos tincó, porque el jefe no le gustaba, o lo que fuera. Y por otro lado también hay procedimientos legales en los cuales uno tiene que seguirlos al pie de la letra, ¿ya? ¿Por qué? Porque en primera instancia las cosas hay que hacerlas bien. Eso, digamos, tengámoslo como claro, ¿cierto? Lo primero que hay que saber es que las cosas hay que hacerlas bien. Segundo, ¿cierto? Porque la ley indica cuáles son los pasos a seguir. Y tercero, porque en la forma en que tú hagas las cosas bien, de acuerdo a lo que la ley indica, indudable que no vas a meter en problemas a tu empresa. Recordemos que el procedimiento lo hace la persona que trabaja en gestión de recursos humanos, no lo hace la empresa, ¿sí? Lo haces tú. Por lo tanto, en la medida que tú hagas las cosas como corresponden, ¿cierto? Dentro de la legalidad, por ejemplo, la empresa obviamente se va a ver beneficiada en el sentido de que no lo vas a meter en problemas de tribunales, ni mucho menos, ¿cierto? Y por otro lado también, el trabajador que se está desvinculando, por muy desvinculado que sea, porque no sabemos, probablemente puede haber sido efectivamente por malo, ¿cierto? O a lo mejor es porque se le está venciendo el contrato nomás, ¿cierto? Y no lo podemos no lo podemos seguir contratando. Ese trabajador, ¿cierto?, tiene que ser despedido dentro de su dignidad de trabajador. Y lo que indica la ley, ¿cierto?, entre otras cosas, es eso, ¿cierto?, que no sea una cuestión arbitraria, sino que efectivamente con reglas y con procedimiento y además con resguardo. ¿Ya? Ok, vamos a empezar entonces. Las reglas básicas, ¿cierto? El contrato debe terminar por una causal. Y esa causal siempre tiene que ser legal, basada en un artículo, ¿sí? El contrato de trabajo solamente puede terminar por una causa legal, y las causales legales que contienen los artículos 159, 160, 161. Esas son las tres causales, ¿cierto?, las cuales nos permiten realizar desvinculaciones. El término de las labores de un trabajador debe ser fundada en alguna de estas causales, dice que establece el legislador, las que han tenido por objeto proteger, ¿cierto?, la estabilidad del empleo. ¿Se acuerdan dentro de los principios que hablamos en un principio? Bueno, eso tiene relación, ¿cierto?, con respecto a la continuidad de este trabajador. Y es por eso también que estos artículos, ¿cierto?, están totalmente reñidos, ¿cierto?, con efectivamente cuál es el tipo de desvinculación que tú quieres hacer, y no porque a ti se te ocurra o no porque el empleador quiso nomás, ¿cierto? Tiene que haber una causal. Dice ipso factus, ¿cierto? Yo les dije también en una oportunidad que siempre íbamos a ver, ¿cierto?, como palabras medias extrañas, medias así como del latín, ¿cierto?, del griego, porque claramente nuestras leyes están, digamos que, importada desde allá, pero desde el año 1, ¿cierto? Porque son leyes muy antiguas y que aún mantienen esta forma, digamos, de definir o de nombrar ciertas cosas, ¿ya? ¿Y qué significa ipso factus? ¿Cierto? Significa que es de inmediato. Mira lo que dice ahí. Entonces, esto significa entonces que
uno no puede, ¿cierto?, dilatar todo este procedimiento de desvinculación en el tiempo. Legalmente en este minuto existen 10 días hábiles, ¿cierto?, para terminar el proceso. Es decir, no te puedes pasar de los 10 días sin que tú le entregas el finiquito al trabajador y el pago por lo que corresponda, dependiendo del tipo de vinculación, ¿ya? Eso Profesora, significa, dígame, perdón, ¿son 10 días hábiles o 10 días de hábiles, corridos? hábiles, 10 días hábiles, ¿ya? Antigua, porque esa ley de los 10 días hábiles, ¿cierto?, es muy nueva, debe tener aproximadamente uno, así como de pura memoria nomás, unos 5 años por lo menos. Es nueva, una ley que tiene 5 años es muy nuevo, ¿cierto? Antiguamente, y le estoy hablando de 20 años atrás, ¿cierto?, ¿qué pasaba? Los empleadores despedían a los trabajadores y les pagaban cuando se les ocurría, ¿cierto? No había, porque no había nada que te lo dijera. Tengo la experiencia, ¿cierto? Como le digo, hace muchos años atrás, que cuando fui despedida de un trabajo, ¿cierto?, yo esperé tranquilamente una semana, 2 semanas, y no me llamaban. Me tenían que pagar mi finiquito y todo, y no me llamaban. Entonces yo, frente a esa situación, llamé directamente a la dirección del trabajo, ¿cierto?, y pregunté, ¿cuánto es el tiempo que los empleadores pueden demorarse en pagar un finiquito? Y en ese momento, la persona que me atendió de la dirección me dijo, señora, me dijo, si el empleador se demora, es porque usted le está permitiendo que se demore. Porque esto, lo que dice acá, el ipso factus, significa que el día que a ti te desvinculan, es cuando te tienen que pagar. Porque si te están desvinculando, entre otras cosas, es porque tienen el dinero para hacerlo. ¿Ya? Fíjese lo que me dijo ella. Entonces ahí me di cuenta que no había un tiempo, que no existía. Por eso les digo que esto, lo que dice acá, es antiguo, ¿cierto? Y que ahora, que actualmente tú tienes 10 días hábiles. ¿Pero por qué dieron 10 días hábiles? Para acotarlo, Pero siempre debe ser lo más rápido que puedas, porque se entiende que tú tienes que cortar el vínculo con este trabajador. No tiene sentido, ¿cierto?, que lo extiendas en el tiempo. Bien, entonces, el término Profesora, de la... Dígame. a mí años atrás me pasó un caso que me pasó a mí, que yo por integrarme a otra empresa que me querían contratar, en la que estaba, renuncié, pero me pagaron un puro mes nomás, pues, y después no me pagaron los años trabajados, nada, no sé si estuvo bien, porque No, como pues yo sí, renuncié. ahora vas a aprender si estuvo bien o estuvo mal. ¿Ya? Te lo voy Ya, a profesora, dejar ahí la inquietud. Te podría responder al tiro, pero te voy a dejar la inquietud para que puedas entender tú mismo qué es lo que tendrían que haberte pagado. ¿Te parece? ya, profesora, gracias. Qué bueno, porque así lo vas a descubrir tú mismo. Ok. El término de relación laboral dice, solo se puede producir invocando las causas legales contempladas obviamente en el Código del Trabajo, ¿cierto? Y aquí, si se dan cuenta, desde la preficha 1 a la que estamos ahora, se agregó un artículo 171, ¿sí? Entonces tenemos 4, no son 3, ¿cierto? 159, que es en determinados casos, vamos a ver los cuáles son. 160, faltas graves del trabajador, es decir, todo lo imputable al trabajador. 161, necesidades de la empresa, y el último, 171, que es despido indirecto o autodespido. Es decir, entonces, el trabajador, cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar con más detalle, se puede autodespedir. ¿Ya? Ese es el último. Bien, vamos a comenzar entonces con el primero, que es el 159, ¿sí? ¿Qué es el artículo 159? Son todas las causales, ¿cierto? O todos los incisos que están dentro de este artículo. Por ejemplo, mutuo acuerdo de las partes, ¿cierto? Es cuando efectivamente
E independientemente del tipo de contrato que alguien tenga, ¿cierto? Puede llegar a un acuerdo con el empleador. Eso es, mutuo acuerdo, ¿cierto? Mira, no sé, si tú me echas por el 161 que es necesidad de la empresa, me tienes que pagar 2 millones de pesos, ¿cierto? Pero yo me quiero ir antes, no quiero esperar a que tú me despidas. Entonces, ¿qué te parece si acordamos y me pagáis 1,5 millones o 1 millón, ¿cierto? Entonces, el mutuo acuerdo tiene que ver con terminar terminar un contrato, ¿cierto? Darle término a un contrato y segundo, pactar el precio de este término. ¿Ya? A eso se refiere con mutuo acuerdo. De pronto también estos mutuos acuerdos, ¿cierto? Se pueden utilizar y que quizás no está bien utilizable, pero sí se da mucho. Por ejemplo, cuando un trabajador, ¿cierto?, está haciendo algo indebido, ¿sí? Y el empleador sabe o no tiene todas las pruebas suficientes para acusarlo de algo, ¿sí? Entonces, en ese caso, dependiendo sea el caso, indudablemente, que no es para no es para todas las ocasiones, sino que dependiendo, ¿cierto? Se podría utilizar esto también. Porque ustedes saben que todo el acuerdo que hay entre empleador y trabajador es permitido. Todo el acuerdo firmado por ambas partes es permitido. ¿Ya? Entonces podríamos utilizar en ese caso sí. Pero por lo regular es cuando una de las dos partes quiere terminar antes el vínculo laboral, ¿cierto? Y llegamos en buenos términos económicos. Lo otro es la renuncia del trabajador, ¿cierto? La ley dice que cuando uno renuncia al trabajo debe hacerlo con una carta por escrito, ¿cierto? Ya sea notarial o de la dirección del trabajo, ¿cierto? Con 30 días de anticipación. Eso es lo que dice la ley. Si yo voy a renunciar a mi pega, tengo que avisar con 30 días que me voy, ¿cierto? Ahora, eso regularmente no se da. Ya, por lo regular, la gente que encontró otra pega, ¿cierto? Y que le pagan más, renuncia y al otro día se va. No vuelve más. Profe, ¿y no hay Dígame. sanciones? ¿La empresa puede generar sanciones o represalias? No las hay. No las hay. No existe ni una sanción para aquello. No, para nada, está renunciando. Entonces es como de perogrullo esa cuestión, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Yo he recibido cartas de renuncia con 30 días de anticipación. Hay gente que lo hace. El tercer inciso, por supuesto, es la muerte del trabajador, ¿no es verdad? O sea, imposible seguir el vínculo con un cadáver, ¿cierto? Con una persona fallecida. Es como medio tontón, pero claro, es una causal también. El cuarto es vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo. Es decir, entonces, si yo sabía que mi contrato, ¿cierto?, termina el 30 de abril, pues bien, artículo 159, inciso número 4, vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo, porque el trabajador ya sabía que terminaba el 30 de abril. ¿Ya? Por lo tanto, el finiquito de ese trabajador va a ser con esa causal y ese inciso. Y ya ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Porque eso ya estaba prescrito, o sea, eso ya estaba dicho desde antes. ¿Alguien parece que preguntó? Sí, yo tengo una duda con respecto al inciso 3, de muerte del trabajador. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia con mi suegro, con el abuelito de mi hija, donde él llevaba más de 20 años en una empresa y él, con una muerte accidental fuera de su horario de trabajo, sino que en un día feriado, él falleció. Al momento de generarle el finiquito, a nosotros nos causó harto como el sonido, el hecho de que a él solo se le pagaron las vacaciones proporcionales en ese caso. Nosotros no pedimos un certificado de vacaciones progresivas y solo eso, porque la verdad es que no tenía tampoco sueldo por pagar porque él falleció un 1 de mayo del año pasado. Entonces, quedamos con la duda si eso estaba dentro del marco legal de los pagos que se le habían realizado. De hecho, debido a que habían sido más de 20 años en donde él prestó servicio a la misma empresa y no hubo como una indemnización a la viuda por los años de servicio. Ya, en términos de relación laboral, ¿sí? Efectivamente es lo que hay que pagar.
ya de los dineros que se deban desde el sueldo, por ejemplo, si es que no le habían pagado el sueldo, le quedan debiendo algo, las vacaciones, los feriados legales pendientes que haya tenido el trabajador, los proporcionales y las vacaciones progresivas. Eso es lo que se paga. Si tú razonas, ¿cierto? Los finiquitos o las desvinculaciones que tienen derecho a indemnización, ¿cierto? Son cuando te desvinculan por el 161. Esos tienen derecho a indemnización. ¿Qué tipo de indemnización? Mes por año, ¿cierto? O aviso sustitutiva de mes de aviso. En este caso, no es una desvinculación por el artículo 161, es una desvinculación por el artículo 159, ¿ya? Entonces, en términos legales, está bien pagado, ¿sí? Ahora, si había, por ejemplo, si la empresa tenía algún convenio colectivo con el sindicato, y eso es parte de los beneficios, ¿cierto? Cuando un trabajador fallece. Pero eso es aparte. Pero con respecto al término del vínculo laboral, se está despidiendo o se está terminando, porque tampoco se está despidiendo, por el artículo 159, número 4, el cual ese artículo con ese inciso no tiene indemnización. Número 3, perdón, no número 4. En ese caso, o sea, estaba bien pagado. Yo después Sí, lo claro. averigüé, de hecho consulté también en la inspección de la Dirección del Trabajo y todo, porque claro, no tenía la duda. Pero Sí, claro. eso quedaría como porque por lo que me dijeron a mí, que eso quedaba como a voluntad del empleador si generaba algún tipo como indemnización a la viuda en este Por caso. eso te digo, pero eso tiene que ver con los convenios colectivos que el sindicato o la misma empresa le pudiera dar. Pero legalmente no. Porque te vuelvo a insistir, el artículo 159, número 3, no tiene indemnización. ¿Ya? Muchas gracias. Sorry. El artículo 159, inciso número 5, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Es decir, entonces, por ejemplo, los trabajadores que trabajan con obra o faena, ¿sí? A ellos se les desvincula 159, inciso 5. Y por último, tenemos caso fortuito o fuerza mayor, ¿cierto? También 159, número 6. Bueno, cuando recién partió la pandemia, por ejemplo, hubieron muchos pillines, ¿cierto?, que despidieron a la gente por esto de caso fortuito, fuerza mayor. Y le pusieron a la pandemia, ¿cierto?, algo que lo atribuyeron a la pandemia y que por eso estaban utilizando esto, ¿cierto? Bueno, finalmente el gobierno o el Estado, no me acuerdo cuál de los dos lo hizo, dijeron que eso no se podía considerar. Ahora, ¿qué es caso fortuito, falso o fuerza mayor, cierto? Por ejemplo, un terremoto que se cayó todo y no quedó absolutamente nada, ¿ya? Un incendio que lo quemó todo y no quedó absolutamente nada. Ahora, indudablemente que no provocado, por cierto, que fue algo efectivamente caso fortuito, fuerza mayor, pues. Trabajabas en un hotel a la orilla de la playa y vino un tsunami y se llevó el hotel. ¿Ya? Eso es caso fortuito, fuerza mayor. Regularmente, ¿cierto?, atribuidos a fuerzas de la naturaleza. Regularmente. Que, como usted dice que con el tema de la pandemia no podían colocar el inciso 6, porque el inciso 6 dice que es un imprevisto que se puede resistir, que es ajeno a las partes, no se puede prevenir, pero hace imposible la realización del trabajo. Y con el COVID sí podemos trabajar. Exactamente. Por eso no lo podían atribuir, ¿ya? Y por eso les pongo el ejemplo, ¿cierto? Gracias, Ani, por tu aporte. Y por eso dice, era un edificio que trabajaba a la orilla de la playa y vino un tsunami y se llevó el edificio. O sea, imposible, ¿cómo trabajas si no quedó nada? ¿Ya? A eso se refiere con caso fortuito o fuerza mayor. Ok. Bien, entonces, el artículo 159 del Código del Trabajo contiene las denominadas causas objetivas de terminación. Objetivas. O sea, nada que hacer. El caballero lamentablemente falleció, el contrato tenía fecha de término, ¿cierto?, etcétera. Estas causales no dan derecho a indemnizaciones por años de servicio.
no lo dan, que es una de las características. Sin embargo, yo en la clase pasada les dije que había un ítems que independiente del artículo que sea, se pagaba igual. ¿Cuál era? A ver si alguien se acuerda. Las vacaciones. Muy bien, ¿quién respondió? Maximiliano. Bien, Maximiliano, súper. Eso es. Habiendo vacaciones pendientes, proporcionales o progresivas, son el único ítem que se paga independiente del artículo que se atribuya para la desvinculación. Pero aquí, importante, del artículo 159 no da derecho a indemnización por años de servicio, no da derecho. ¿Ya? Ok. Sigamos. Vamos a ver entonces uno por uno de los incisos, ¿cierto?, de el artículo 159. Primera cosa, mutuo acuerdo entre las partes, ¿cierto? Regularmente esta cuestión se está viendo poco. Hace un tiempo atrás se veía, pero con la nueva forma de tributación en Chile, ¿cierto?, subieron mucho los impuestos. Por lo tanto, si tú pagas, ¿cierto?, o si tú acuerdas dinero con el empleador, ¿cierto?, el 35% de ese pago tú lo vas a tener que pagar en impuestos porque son gastos rechazados. Ya hay una cierta cantidad de plata. Si no me equivoco, creo que son aprox 4 millones de pesos, aprox. ¿Ya? Entonces, ¿qué están haciendo los empleadores? Están evitando hacer este mutuo acuerdo. Ahora, ¿por qué lo hizo el legislador? Indudablemente que en algún momento tiene que haber pensado, de esta forma también protegemos a los trabajadores, ¿cierto? Porque de esta forma al empleador le cuesta llegar al acuerdo, porque claramente tiene que pagar mucho impuesto. Entonces, actualmente eso no está como tan así como que todo el mundo lo hace, no. ¿Ya? Esta causal procede, dice, cuando los sujetos de la relación laboral, esto es, trabajador y empleador, voluntariamente acuerdan, ¿cierto? Pactan poner término al término de los contratos. Observación, dice, para que sea formal, la ley lo ha dotado de validez siempre que sea por escrito y ratificado, ¿cierto? O firmado por ambas partes. Además, debe estar firmado ante notario. Siempre los documentos, chiquillos, ante notario. Si no, en la dirección del trabajo, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver. Cuando, por ejemplo, pagan un finiquito en la cual le tenga que pagar indemnizaciones y el trabajador acepta que le paguen este finiquito en cuotas, ese finiquito tiene que ser firmado en la dirección del trabajo. No sirve en la notaría, debe ser en la dirección del trabajo, ¿ya? Pero los otros finiquitos notariados, ¿cierto?, en la dirección del trabajo. Y por último, si estamos en un lugar donde no existe ninguna de las dos cosas, te sirve hasta el registro civil, ¿sí? Una persona del registro civil podría ser también ¿cómo se llama? Que te lo ratifique. Ministro de fe, justamente. ¿Ya? Sigamos con el segundo, renuncia al trabajador. La renuncia es un acto solemne, dice que debe contar por escrito, indudablemente. Por eso tenemos que entregar una carta con 30 días de anticipación. Si es que hay un presidente del sindicato, también debiera estar firmando la carta. El delegado personal o sindical, ¿cierto? La inspección del trabajo, un notario público, un oficial del registro civil. Cualquiera de esas formas te sirve. Estamos hablando de la ley, chiquillos. Recuerden que yo les digo lo que es la ley, pero no siempre es lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Observación. Una renuncia voluntaria que no cumple con los requisitos expresados no puede ser legalmente invocada. Mira lo que dice ahí. Además, el trabajador debe comunicar por escrito con 30 días de anticipación a su decisión. Entonces, una cosa es entregar la carta a 30 días
Y otra cosa es efectivamente entregar la carta, aunque tenga la fecha del mismo día, pero uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tiene que entregar una carta? Aunque sea del mismo día. Queda registro del término de relación laboral para ambas partes, porque es la manera en que el empleador se resguarda de que fue una renuncia voluntaria y no fue desvinculación arbitraria. Ya, sí, también, sí, claramente, sí, una razón bastante real, me parece. ¿Qué otra cosa podría ser? Puede ser que lo tomen como, o sea, si no entrega la carta sería como un abandono de trabajo. Perfecto, exactamente. Ahí están las dos razones, maravilloso. Esas son las dos razones, ¿cierto? Una, que te pueden acusar de abandono de trabajo, ¿cierto? Y dos, ¿cierto? Que el trabajador también se puede aprovechar del pánico, ¿cierto? Y al no haber registro, decir, ¿sabe qué? Me despidieron, yo no renuncié. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante. Pero de pronto ustedes ya, pero ¿y qué hago si el tipo va a la oficina y me dice, ay, que yo quiero renunciar? Y no lleva nada, ¿sí? Porque el caballero se puede ir, ¿cierto? Y quedó solamente la palabra. Y ustedes van a decir, no, si renunció. ¿Ya? ¿Y dónde está el papel? No, es que dijo que mañana venía. Ah, y mañana no vino, ¿cierto? Y pasado tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando suceda eso, por ese motivo, ustedes tienen que tener una carta tipo preparada, ¿sí? En la cual solamente le tienen que agregar los nombres y los datos del trabajador. Y sobre el momento en que este caballero va a renunciar, usted completa el formulario, lo imprime, ¿cierto? Le pide su cédula de identidad, le saca fotocopia de la cédula de identidad por otros lados, que le firme la carta, le firme la fotocopia del carnet y además le tiene que poner la huella en las dos partes. ¿Sí? En la DT hay un tipo que es más rapidito de sacarlo. No, ni Mira, siquiera tenemos que tenerlo como empresa. Uno lo mira. descarga de la DT de forma directa. ¿Te das cuenta? Pero hay que tenerlo firmado con huella. Ojo, firmado con huella. Porque tienes que tener efectivamente el respaldo de que fue la persona. ¿Cierto? Entonces, si el caballero te dice, no, pero mañana le traigo la carta, ya no importa, tráigamela nomás, pero dejemos esto mientras tanto. Entonces, de esa forma tú te aseguras, ¿ya? Eso es muy importante, chiquillos, para que lo tengan ahí, lo anoten, por si alguna vez les resulta. La muerte del trabajador, ¿cierto? Es lo que estábamos conversando y obviamente, como dice ahí, es obvio, ¿cierto? Si un trabajador muere, claramente no tenemos más vínculo laboral con esa persona, ¿cierto? Y en caso, dice, observación, en caso del fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se le adeudan serán pagadas al empleador por la persona que hizo cargo de su funeral. O sea, si es que a quien tú le pagas ese finiquito póstumo, ¿cierto? Luego de que la persona muere, es quien demuestre que efectivamente pagó los gastos funerarios. ¿Ya? Puede ser una persona, un hijo, el padre. Regularmente uno se preocupa de que sea un familiar súper directo, pero debe mostrar y debe respaldar que los gastos que realizó, ¿cierto? Los realizó esa persona y va con la boleta, ¿ya? Porque si no, cualquiera se podría presentar a cobrar estos platas que le quedaron al trabajador, ¿cierto? Esa es una de las condiciones, tener estos documentos que acrediten los gastos funerarios. Plazo, vencimiento de plazo convenido, ¿cierto? Duración de un contrato a plazo fijo, no podrá exceder un año, eso ya ustedes lo sabían. Esta es la duración máxima del contrato a plazo fijo, máximo. Si nos pasamos de ese tiempo, automáticamente pasa a ser un contrato indefinido, ¿cierto? Se transforma en aquello. Dice después, un contrato a plazo se transforma en duración indefinida en los siguientes casos. Cuando el contrato a plazo fijo ha sido renovado por segunda vez. Mira lo que dice ahí, ¿sí? O sea, tienes un primer contrato a plazo, ¿cierto? Lo renovaste una vez más, ¿sí? También a plazo. Y la segunda renovación ya tiene que ser indefinida. ¿Ya?
cuando el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado del plazo de su terminación. Mira lo que dice ahí. Entonces, si mi contrato a plazo fijo duraba hasta el 30 de abril y yo pasé con el consentimiento de mi empleador, ¿cierto? Bueno, y además es la segunda renovación, automáticamente entonces es indefinida. José Parada, dígame. Profesor, ¿y qué pasa si en ese caso, poniendo la misma fecha que usted, el 30 de abril, no sé, se terminaba el contrato, pero esa persona justo está con licencia médica y pasa sobre esa fecha y no tiene nada que firmar para desvincularse? No, ahí ya nada que hacer. Tú mandas un aviso a la dirección del trabajo. No porque esté con licencia no vas a poder desvincularlo. Recuerden que la única forma de que un contrato a plazo fijo, producto de una licencia, no se le pueda despedir es a una mujer embarazada. Es la profe, única gracias. forma. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay otras formas, digamos, de cómo se convierte un plazo, un contrato a plazo a contrato indefinido, ¿ya? Pero sí o sí hay que firmar el indefinido porque, por ejemplo, si es un plazo fijo por segunda vez y yo paso del 30 de abril al 1 de mayo, pero no firmo nada y nunca me han hecho firmar nada. Primero ya tienes los contratos a plazo. Y por otro lado, lo más probable es que también tengas la forma de demostrar que tú efectivamente estás trabajando. Y si sigues trabajando en la empresa después del 30 de abril, significa que lo estás haciendo con el consentimiento de tu empleador. ¿Ya? Gracias. Ok. Y conclusión del trabajo, ¿cierto? Que esto hablábamos de los trabajadores que tenían contrato por obra faena, ¿cierto? Dice, en los casos que las partes no tengan certeza del momento preciso en que se producirá la terminación del contrato de trabajo, la ley, dice, la faculta para sujetar la duración del contrato, la duración del trabajo o servicio que le ha dado origen, ¿cierto? Recuerden que ninguno de estos incisos del artículo 159 no tienen derecho a indemnización. Y caso fortuito o por fuerza mayor, ¿cierto? Lo que ya habíamos conversado, dice que sea imprevisto, que sea insuperable e irresistible, que sea ajeno a la voluntad de la persona que lo invoca, ¿cierto? Es decir, tengo que desvincularte por el 159.6 porque no me quedo empresa, no tengo empresa donde pueda trabajar, ¿cierto? Es preciso destacar, dice, que la correcta invocación o aplicación de la causal en comento, 159 caso fortuito, requiere que la mayor fuerza o caso fortuito que se invoca sea de tal magnitud que se haga imposible el cumplimiento de las obligaciones principales que emanan del contrato. Que sean de tal magnitud que no hay caso, no hay cómo, ¿ya? Es bien difícil eso, es bien complicado, porque incluso cuando fue el último terremoto, aunque algunas fábricas que no fueron tantas, quedaron algunas abajo, pero de igual forma pudieron seguir trabajando, ¿ya? Así que es como bien difícil en verdad llegar a eso. Bien, sigamos con el segundo artículo, 160. Recuerden, estos artículos son causales de términos de contrato, ¿sí? Bien, seguimos con el 160. ¿Qué tiene este 160, cierto? Son todos los imputables al trabajador, es decir, todas las malas conductas que puede tener un trabajador. La número 1, por ejemplo, dice, conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, ¿sí? Por tanto, no es llegar y culpar, ¿cierto?, a un trabajador por el 160 en cualquiera de sus incisos, ¿sí? En cualquiera, porque todos tienen que ser demostrables. Primero, dice falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, ¿sí? Falta de probidad, o sea, si te pillan robando, por ejemplo, ¿sí? Conducta de acoso sexual,
vías de hecho en la empresa, es decir, hiciste algo para que una máquina se rompiera, por ejemplo, injurias, mira lo que dice ahí, y conducta inmoral que afecta a la empresa, ¿cierto? Pero todo aquello, insisto, tiene que estar súper comprobado. José Parada. No, eso mismo le iba a preguntar. En el caso de vías de hecho, que tendría que estar comprobado que se hizo con intención. Claro, claro que sí. Además de con intención, ¿cierto? Tener la prueba de que tú efectivamente lo hiciste. Una grabación, testigos, que de pronto sirven los testigos, pero en este caso, ¿cierto? Tiene que haber algo mucho más contundente de eso. Te tocaba justo estar a ti solo en ese turno y no había nadie más, ¿sí? Y alguien te vio haciéndolo. O sea, tiene que estar súper comprobado para poder utilizar eso, ¿ya? Ahora la falta de probidad, ¿cierto? No tan solo tiene que ver, ¿cierto?, con que te robaste algo. Tiene que ver también con el tema valórico de las personas, Con de la los moral trabajadores, con la moral. ¿Sí? y la Tiene que ver con integridad. eso. Exactamente, con la integridad, con lo que tú haces, ¿cierto? Les voy a contar una experiencia de hace mucho tiempo, muchos años atrás, a ver, 25, por lo menos 25 años atrás, cuando yo trabajaba en Easy, cuando Easy tenía solo un local en Chile, que era el que estaba en el Alto Las Condes, y estaban inaugurando el local Easy que está en Maipú, que está en el Mall Arauco Maipú, que ese fue el segundo en Chile. Bueno, yo llegué a Easy a trabajar precisamente porque estaba contratada para el segundo local. Y una compañera, una colega, éramos las dos encargadas de área y a la hora de almuerzo se le ocurrió calentar una empanada en un microondas que había de exhibición. Por supuesto la vieron, por supuesto el olor a cebolla que yo en el local se lo encargo, y la despidieron. La despidieron por faltas de probidad. Hace 25 años atrás salió por calentar una empanada en el microondas. Ahora, claramente no era la única causal que tenía, ya tenía varias yayitas metidas, digamos, pero eso fue la gota que le rebalsó el vaso. Y eso es falta de probidad, pues, o sea, obviamente, usted me dice, pero ¿dónde está la moral ahí? O sea, estás ocupando algo que no es tuyo y que además no está diseñado para eso, ¿sí? O sea, que, no sé, pues imaginemos que por estar utilizando el microondas, ¿cierto?, hubiera producido un cortocircuito, por ejemplo, ¿cierto? Y no corresponde, o sea, no corresponde. Yo el otro día les comentaba, todo lo que está en el trabajo, nada es tuyo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estaba haciendo mal uso de algo que no era de ella, no le correspondía hacer eso. Eso no corresponde, ¿cierto? Bien. El número 2 dice dígame. Profesora, pero si uno, no sé, pues, avisa con anticipación al jefe de área o a su jefe que va a ocupar algo no sé, pues de alguna sección de la empresa, casual le da permiso y le autoriza. Es que eso es otra cosa, porque ahí tú ya estás pidiendo permiso. Y dudo que algún jefe de área te dé permiso para calentar algo en un microondas que está de exhibición. Hay casinos, hay, no sé, comedores, hay cualquier otra cosa. Pero no, eso no, dudo que el jefe te lo autorice. Pero ya ahí lo que tú me estás mencionando es distinto, porque lo están autorizando. Ahí ya no lo autorizó nadie. ¿Ya? La negociación incompatible, ¿cierto? Es todo negocio que tú puedas hacer dentro de tu empresa, ¿cierto? Perdón, fuera de la empresa o dentro de la empresa, pero que además esté dentro del mismo rubro del empleador, ¿cierto? Por ejemplo, que tú seas, voy a poner un ejemplo, que tú vendas bebidas, trabajas en Coca-Cola y vendes bebidas, ¿sí? Y además, ¿cierto? Pusiste tu propia empresa de bebidas y aprovechas, ¿cierto? Este negocio o este giro para vender también tus bebidas, ¿sí? Entonces ahí la mezcla, ¿cierto? Dentro de tus propios negocios, dentro o fuera, y que tengan el mismo giro además de tu empresa, eso ya es una negociación incompatible. Porque tienes intereses, porque tienes intereses creados, ¿cierto? Porque hasta podrías utilizar, por ejemplo, el listado de clientes de tu empresa para poder vender tus propios productos,
¿Ya? Entonces eso también es incompatible, eso no se puede hacer. Número 3, no concurrencia al trabajo. No confundir con abandono, porque eso es distinto. Ya la no concurrencia es súper claro, no fuiste a trabajar. Faltaste 2 días seguidos, 2 lunes seguidos o 3 en el mismo mes, independiente del día. ¿Ya? Esas son las 3 formas. 2 días seguidos, 2 lunes seguidos o 3, pero siempre dentro de un mismo mes. ¿Ya? Eso es no concurrencia al trabajo, por lo tanto tú puedes terminar el vínculo laboral con el artículo 160, número 3. Obviamente, también, ¿cierto? Corroborado. ¿Cómo puedo demostrar esto? ¿Cuál sería mi mejor respaldo para este tipo de vinculación? El libro de asistencia. Perfecto, ¿cierto? El sistema que yo tenga para registrar la asistencia. Tan simple como eso. Número 4, abandono del trabajo. Profe, Dime. una consulta. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ya, si una persona falta 3 veces en el mes, pero la empresa tiene las fechas de corte los 15 o los 14? No Igual tiene eso nada que corre, ver. ¿cierto? No tiene nada Ok. que ver eso. Nada que Ya, ver. ok. La presencia tuya al trabajo es de 1 a 30. Los cortes que tú me estás mencionando tienen que ver con una cuestión administrativa para pagar las horas extras, para pagar los bonos, para pagar una serie de cosas. Pero a ti te pagan por 30 días, no te pagan por 15. Lo otro tiene que ver con los cortes. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Waldo, Pero no se supone que por tres faltas tú ya, la empresa te puede desvincular inmediatamente y tomarlo por ese lado. Sí. Por 3 faltas. sí, pues, ahí dice. Ahí, no sé si estás En el leyendo inciso PPT. 3, Sí, por eso le digo, pero por 3 faltas una persona ya después de faltar, la empresa claramente te desvincula y obviamente hace llegar una carta a la inspección del trabajo, la inspección del trabajo te la hace llegar a ti a tu domicilio. ¿Así o no? O sea, ¿así se notifica? Sí, ¿me estás hablando de la notificación? Sí, Sí. claro. Lo primero que tienes que hacer es poner una constancia en la dirección del trabajo, lo primero. Segundo, tienes que redactar una carta, ¿cierto? Indicando que estás desvinculado por esta causal y se manda al domicilio del trabajador con carta certificada. Ya, ok. Sí, ahora, ojo con eso, porque también de pronto hay que estar ahí, ojo piojo, porque ¿qué pasa si el caballero estaba con licencia, por ejemplo, y la Y no la licencia no te presentó. llegó a tiempo? Ya. Se va todo por la borda. Entonces hay que estar ahí, ojo piojo con eso también. Me pasó con un trabajador que nunca Para había que faltado. ¿Aló? ¿No? Ya. Me pasó con un trabajador años atrás, chiquillos, cuando comenzó recién la notificación de licencias electrónicas. ¿Ya? Entonces, este caballero fue al médico, el médico le dijo, no te preocupes porque le va a llegar a tu empleador la licencia. Ok. Él se fue tranquilo para su casa, ¿cierto? Esto estaba recién empezando el sistema, ¿cuánto es? Medipass, ese sistema. Entonces, pasaron 3 días, 4 días, y este señor no volvía a trabajar. Entonces yo tomé la decisión de llamarlo. ¿Por qué? Porque lo conocía. Lleva, porque todavía está en la pega, lleva muchos años trabajando, nunca había faltado, ¿cierto? Y de pronto falta 4 días, entonces era extraño, sin ninguna nota, aviso, nada. Lo llamé y me dice, pero Rosita, si yo estoy con licencia. ¿Pero cómo estás con licencia si a mí no me ha llegado nada? Claro, pues ¿por qué? Porque en ese tiempo había que inscribirse. Todo empleador se tenía que inscribir. Y yo no me había inscrito, ¿cierto? Entonces, tuve que, obviamente, o sea, no alcancé a hacer nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo lo conocía y sabía que aquí algo raro había, que no podía ser que faltara así como así, ¿cierto? No alcancé a hacer nada y obviamente después pude gestionar la licencia, me comuniqué, hice un montón de cosas, la cuestión es que pude gestionar la licencia. Usted habla de la licencia electrónica que le llaman ahora, ¿no? Pero Electrónicas. esa cuestión, ¿cómo funciona honestamente? Porque yo no entiendo, o sea, me dicen, no, si la licencia ya se envió, pero ¿cómo se envió si vengo saliendo del doctor y me dicen, ya se envió?
Lo que pasa es que, por eso te digo, se supone, ¿cierto?, que todas las empresas, de acuerdo al root, porque te piden el root de tu empresa, ¿cierto? Ya, esa Sí. empresa tiene que tener un correo electrónico asociado, ¿ya? El tema es cuando no hay un correo electrónico asociado y el médico no siempre lo ve eso. Entonces, el trabajador, que es lo que yo les digo siempre a mis trabajadores, que están todos súper enterados, cuando les den licencia electrónica, aún siendo electrónica, deben emitirles, perdón, un comprobante. O sea, el trabajador no se va pelado para la casa, se va con un comprobante. Y en ese comprobante sale un folio y sale una clave. Entonces, ¿qué es lo que hacen mis trabajadores? Me mandan una foto. Me mandan por WhatsApp, me mandan una foto de la licencia. Y yo con esos 2 numeritos me meto al sistema y las puedo gestionar. Sin necesidad, efectivamente, que esté registrado el correo. Entonces, siempre es bueno, chiquillos, siempre es bueno que uno como trabajador tiene que dar aviso. Uno no puede dar por entendidas las cosas, porque no siempre es así y puede suceder un montón de cuestiones. Entonces, uno tiene que anteponerse a la jugada. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿cierto? A veces me llegan, efectivamente me llegan, pero la mayoría de las veces no me llegan. No me llegan. Entonces, necesito folio y clave y yo con eso puedo gestionar. ¿Ya? Sigamos. Luego tiene el abandono de trabajo, que es la salida, dice, intempestiva e injustificada del trabajo. O la negativa de trabajar sin causa justificada. No, ¿saben qué? Yo no manejo más esa máquina, chao. Y resulta que está contratado para operar la máquina. ¿Sí? Entonces se está negando a realizar su trabajo. O se enojó con el jefe y se mandó a cambiar y no volvió más. ¿Sí? Eso también. A eso se llama salida en perspectiva, que no le pidió permiso, que llegó y se mandó a cambiar, nadie lo autorizó a salir en horario de trabajo, ojo, porque si son las 6 de la tarde, me tengo que ir, ¿cierto? Pero en horario de trabajo, si me mando a cambiar sin autorización de nadie, puedo ser acusado de abandono de trabajo. ¿Ya? Las imprudencias temerarias, ¿cierto? Que esto está muy reñido con lo que decía arriba, con las vías de hecho de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pero eso también tiene que ver, por ejemplo, que yo me subí al techo por alguna razón, porque había una pelota, ¿cierto? Una pelota que me subió a subir al techo. Eso es una imprudencia temeraria, porque obviamente se está poniendo en riesgo la persona y la empresa, ¿cierto? A eso se refiere. Perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinaria, herramientas, útiles de trabajo, productos, mercancías, etc. ¿Sí? Todo eso también es número 6. Y por último, y que yo les mencioné también en una oportunidad, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Es el incumplimiento grave, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo que está indicado en tu contrato. Es decir, que no estás cumpliendo las funciones que dice tu contrato, que no estás cumpliendo la jornada que dice tu contrato, que no estás cumpliendo el reglamento interno que dice tu contrato, ¿cierto? Porque recuerden que el reglamento interno es parte íntegra del contrato de trabajo. ¿Qué otra cosa? La confidencialidad. Por ejemplo, es muy importante, sobre todo nosotros como recursos humanos. Exacto, si es que pero ojo con eso, siempre y cuando tu contrato esté especificado. ¿Ya? Es Porque que los contratos, por ejemplo, recursos humanos dicen, el tema de la confidencialidad está súper bien escrito porque manejamos información específica que no se puede dar afuera. Sí, sí, por supuesto, pero es que no en todos los lados es igual. Por eso te estoy diciendo. Moralmente, indudable, ¿cierto? Es parte de nuestro trabajo, moralmente. Por ejemplo, ahí, si es que no hubiera una cláusula de confidencialidad en tu contrato trabajando en recursos humanos y haces algo en contra de la empresa, ¿sí? Utilizando esa información, ahí también se podría ocupar el vías de hecho, ¿cierto? Si es que no estuviera esa cláusula, ¿ya?
Pero sí, claro, efectivamente la gente que trabaja en recursos humanos, o la que trabaja en la gerencia, o la que trabaja quizás a lo mejor, por ejemplo, en la implementación de un software, ¿cierto? O donde hay información de los clientes. Todo eso obviamente tiene que tener la cláusula de confidencialidad, pero a veces no la hay, ¿sí? Y cuando no la hay, y tú de igual forma desparramaste, podrían utilizar vías de hecho. El área de salud se Entonces, ocupa de eso también. Cuando tú trabajas en el área de salud, por ejemplo, en las clínicas privadas, en donde va como gente VIP, está el tema de la confidencialidad, que tú no puedes, por ejemplo, ni sacarte fotos, ni tomarle fotos, ni tampoco publicar nada en redes sociales que la persona, el personaje está ahí. mire, ¿ves tú? Claro. Entre otras cosas también eso es importante. Por lo tanto, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo es todo lo que el contrato diga, ¿cierto? Y que tú hagas lo contrario. Ese es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque ahí está descrito claramente, ¿cierto? Usted tenía que entrar a las 8 de la mañana y llegó todos los días a las 10. O sea, ahí no hay nada que discutir. No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, por eso ahí ese es el más utilizado por los empleadores. Bueno, a continuación, ¿cierto? ¿Qué dice? El término de contrato de este artículo dice, esta norma contiene las denominadas causales subjetivas o de caducidad. Subjetivas, ¿sí? Porque de pronto tendemos a tratar de explicar, ¿cierto? Por eso es subjetivo. No es tan puntual, ¿cierto? Como la 159. Esto es un poco más subjetiva porque hay que buscarle ahí la vuelta y la razón, ¿cierto? Al igual que las causales del artículo anterior, es decir, la 160, tampoco dan derecho a indemnización por años de servicio. Tampoco dan derecho a indemnización por años de servicio. Bueno, a continuación, ¿cierto? Vamos a explicar cada una de ellas. Falta de probidad del trabajador, ¿cierto? En el desempeño. Rectitud, honradez. Conductas de acoso sexual, obviamente integridad física y psíquica. Vías de hecho, fuerza de acción, violencia al empleador o al trabajador, ¿cierto? Injurias, expresiones que agravan o ultrajan a otro. Conducta inmoral, dice, del trabajador que le afecta a la empresa donde se desempeña y se debe comprobar, ¿cierto? Todas estas cosas se deben comprobar, que era lo que les mencionaba hace un ratito. Negociaciones incompatibles, ¿cierto? Como les decía, no pueden haber negociaciones que tengan que ver con el giro, ¿sí? De la empresa en la cual estás trabajando. La empresa no puede establecer, dice, en el contrato de trabajo que el trabajador no puede prestar servicios fuera de la empresa. Eso no lo podría establecer, ¿cierto? Pero tampoco podría aceptar que tenga el mismo giro y que además se compruebe que este trabajo lo hace dentro de su horario de trabajo, con las instalaciones a lo mejor del trabajo, con o para los clientes de tu mismo empleador, etc. Insisto, tienen que ser absolutamente comprobables. No concurrencia, ¿cierto? Que ya lo hablamos, ¿cierto? Dijimos que 2 días seguidos, 2 lunes seguidos, 3 en el mismo mes. Y ahí tenemos una explicación, ojo con lo que dice acá. La primera parte de la causal dice comprende 2 días seguidos, ¿cierto? El legislador ha exigido la inasistencia injustificada de 2 días seguidos y no de 2 días hábiles, dice ahí. De 2 días seguidos y no de 10. De manera que si el dependiente no concurre a laborar un día viernes, dice, y un día lunes, no se configura la causal. Mira lo que estamos viendo ahí. O sea, no puede ser viernes y lunes. Tiene que ser jueves y viernes, pues. Lunes, martes, miércoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un inhábil entre medio,
nos está dando la configuración de días seguidos. ¿Sí? Ojo con eso porque es súper importante. Profesora, ¿y si el trabajador, la persona trabaja de lunes a domingo, tampoco puede ser viernes y sábado? 2 días ¿Solamente se seguidos. toma día hábil? Tiene que ser 2 días seguidos. No puede Ah. haber uno entre medio. No puede haber un feriado, un día libre, un domingo que no tenía que ir a trabajar. 2 días Pero puede ser un viernes y un sábado. Por ejemplo, si trabaja... Lógico, claro. Exactamente. No ya. puede, si el trabajador trabaja de lunes a domingo, sí, ¿cierto? Pero si el trabajador trabaja de lunes a viernes, no. ¿Sí? Ok. Profesora, pero sí Dígame. podría entrar que en ese mismo inciso dice 3 días al mes. Si no va un viernes y no va un lunes y se junta con otro viernes, por ejemplo, ya tiene la causal de 3 días dentro del mismo mes. En eso estamos. Mira, ahora vamos a ver 2 lunes en el mes. Dice, en este caso basta con que se produzca la inexistencia justificada durante 2 días lunes en el mismo mes, ¿cierto? Resultando irrelevante si son seguidos o no. Puede ser el primer lunes y el último lunes, pero siempre del mismo mes. Eso es importante. 3 días en el mes. ¿Qué dice ahí? Para que se configure esta causal de caducidad, es necesario que el trabajador registre inasistencias justificadas durante 3 días seguidos, puede ser una fórmula o no, ¿cierto? En un periodo de un mes, es decir, 3 faltas en un mismo mes, ¿cierto? Así, dice, si el dependiente tiene 2 días de inasistencia en el mes y el siguiente registra otro día, entonces no se configura la causal. Por eso tiene que ser, ¿cierto?, dentro del mismo mes. Imaginemos que, estoy inventando, pero imaginemos que el 1 de mayo era viernes, ¿cierto? Y abril tiene 31. Entonces faltó jueves 30, ¿sí? Miércoles 30, jueves 31 y viernes 1. Ahí están los 3 días. No, porque el 1 pertenece a mayo. ¿Se entendió? Entonces siempre tiene que ser dentro del mismo mes. Ok. Después dice, la segunda parte de la causal comprende las inasistencias injustificadas o sin aviso previo, no durante 1 o más días de un determinado periodo de tiempo, sino que se aplica respecto a aquellos trabajadores que tienen a su cargo, por ejemplo, una máquina, una faena, una actividad, o cuyo abandono, dice, o paralización provoque los efectos que la norma contempla. Es decir, ¿cierto?, que además esta falta, ¿cierto?, haya provocado un problema en la productividad de la empresa. Ahora, claramente, ¿cierto? Si uno lee esto, claro, uno dice, pero es que yo no estoy paralizando nada, ¿cierto? Puede ser. Pero resulta que si tú tienes una función específica y súper clara en tu contrato, de alguna manera, ¿cierto? Estás parando un proceso de la producción. ¿Sí? Por lo tanto, esta segunda causal, ¿podría pelearla un trabajador? Sí, podría pelearla un trabajador. Pero por lo regular, la segunda parte de esta causal como que no se considera mucho. Lo que sí se considera es que efectivamente el trabajador faltó, ¿cierto? Y no dio aviso. Eso es la primera, configurándose la primera parte. Ya después, cuando se va al tribunal, el trabajador, el empleador tendría que demostrar que habiendo faltado esos 2 días, provocó el desbarajuste que provocó. ¿Ya? El número 4, abandono de trabajo, ¿cierto? Que dijimos que era que el caballero se mandó a cambiar de una, no le avisó a nadie, no pidió permiso ni nada. Y la otra es que se niega a trabajar para lo que se le contrató. Actos de imprudencia, dice, o temerario, dice que es necesario que ejecute una acción, ¿sí? O bien que se deje de hacer algo y con ello afecte el normal funcionamiento de la empresa, o bien se afecte la seguridad
o la salud de los trabajadores. No sé, imaginemos un loco que se le ocurrió pescar un extintor y tirárselo a los compañeros, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos un acto temerario, de todas maneras. Perjuicio dice material, ¿sí? Todo causa que dice con intención de causar perjuicio, con intención, ¿sí? Por ejemplo, se le ocurrió quemar algo en el baño, obviamente con la intención de incendiar la empresa, ¿por cierto? Entonces eso se le llama perjuicio material, cuando hubo efectivamente una intención de hacer el daño, insisto, con pruebas. Y por último, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, incumplimiento de las obligaciones graves del contrato, que es lo que más se utiliza. Y aquí tenemos una observación. Dice, es finalmente los tribunales laborales los que señalan que el incumplimiento existe o no, ¿cierto? Y eso siempre y cuando el trabajador ponga, ¿cierto?, una denuncia en los tribunales laborales. Ahora, por lo regular, una persona que está despedida por esto, por lo regular pone indudablemente la denuncia. ¿Por qué? Porque sabe que se va a ir sin ni uno, ¿cierto? A menos que la acusación que se le está haciendo sea de tal magnitud y sepa que efectivamente no tiene cómo ganar porque la empresa tiene todos los respaldos y los resguardos habidos por haber, no va a poner nada, ¿cierto? Pero en mi experiencia dice que aun habiendo todos los resguardos, habiendo todas las pruebas habidas por haber, igual el trabajador va a poner la denuncia, ¿ya? Por lo tanto, cuando se toman estas determinaciones, hay que tomarlas, ¿cierto?, siempre pensando en que el trabajador de igual forma va a poner la denuncia, ¿ya? Artículo 161, la gran y mencionada necesidad de la empresa. Ya, este es el artículo que por lo regular las empresas mal utilizan para despedir o desvincular a los trabajadores. Mal utilizan. Yo digo mal utilizan porque quedan sin trabajo, porque de igual forma tienen que pagar las indemnizaciones que correspondan, ¿cierto? Pero mal utilizan, ¿por qué? Porque quieren echar a una persona muchas veces sin tener todas las justificaciones que requieren tenerlas, ¿ya? Se van a enfrentar a eso también, chiquillas, en la vida real, ¿sí? Bien, ¿qué dice este artículo 161? Dice, necesidades de la empresa o establecimiento o servicio. Así se le llama, ¿sí? Desahucio escrito, dice, dado por el empleador. Desahucio escrito, es decir, cuando tú desvinculas a un trabajador por este artículo, necesariamente tiene que tener una carta de desvinculación. ¿Sí? Es lo primero que tú le entregas. El finiquito será hasta el 10º día hábil después, ¿sí? Como máximo. Pero siempre debe haber una carta de por medio, siempre. Y después dice, no puede ser invocada a trabajadores que estén haciendo uso con licencia, una persona que tiene un contrato indefinido, ¿sí?, y que esté con licencia, no lo puedes desvincular por este artículo. Cuando está y además cuando está con accidente laboral, es decir, por una licencia que te otorgue la mutualidad. O sea, cualquier tipo de licencia, tú no puedes desvincular a una persona por el artículo 161, así como tampoco, por ejemplo, las mujeres que estén gozando de su fuero maternal. Tampoco lo puedes hacer. ¿Ya? Bien. ¿Cómo es la terminación de un contrato por este artículo? Dice, esta norma contiene las determinadas causales objetivas. Objetivas, miren lo que es ahí. Este artículo da derecho a indemnización por años de servicio. Años de servicio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tienes que tener a lo menos un año cumplido. De pronto la gente piensa que porque llevo 8 meses trabajando, 9 meses, 10 meses, 11 meses,
¿tengo derecho proporcional a este tipo de indemnización? No. La ley dice año. Por lo tanto, por un año de trabajo, ¿cierto? Te van a pagar, ¿cierto? Un mes de sueldo por cada año. Y eso tiene además un tope actualmente hasta los 11 años como tope, así lleves 20. José. Profe, la lista. Porque ya estamos terminando. Terminamos a las 21:20. Ya, gracias, Josecito. Me quedan 3 fichas. Quiero terminar esto y pasamos la lista, ¿ya? En este artículo dice, se concentran 2 causales principales. Primero, dice, la necesidad de la empresa de establecimiento de servicio o desahucio o libre despido. Esas son las 2, digamos, los artículos que podrían tener las causales. Pero también dice, si la empresa decide utilizar esta causal, la debe justificar muy bien, ¿cierto? Ya que el trabajador puede recurrir a los tribunales laborales y si estos determinan, ¿cierto? Podrían haber un recargo del 30% de lo pagado. Si esta causal 161 fue mal invocada y efectivamente no había ninguna necesidad de la empresa, ¿ya? Entonces eso es muy importante a considerar. Si no está bien hecho, ¿cierto? Si no está bien configurada esta desvinculación, en los tribunales te van a decir, ¿sabe qué? Esta es una causal, usted despidió injustificadamente a este trabajador, tiene que además pagarle el 30% de la indemnización, agregar un 30% de la indemnización que le tiene que pagar. No es válido, dice como motivo, el hecho de que la empresa señale que el trabajador posee falta de educación laboral o técnica, ¿cierto? Porque eso tú lo sabías cuando lo contratabas. Entonces, por lo tanto, ahora no lo puedes desvincular porque no sabes SAP. Si querías que supieras SAP, entonces no lo contrates, o mientras lo tengas contratado lo tienes que educar. Tampoco si el trabajador sufre invalidez, dice en forma parcial, ¿cierto? Para ese tipo de cosas tampoco te pueden desvincular. Quiero desahucio libre, dice desahucio escrito del empleador o trabajadores con poder para expresar al empleador y con facultades de administración cargos de exclusiva confianza del empleador o trabajadores de casa particular. Es decir, esto podría ser así algo como un acuerdo, entre comillas, ¿sí? De esa forma quizás se podría configurar. Ahora, esto la verdad es que es súper poco frecuente, súper poco frecuente. Bien, hay algo que tengo que agregar de este artículo 161, ¿cierto? Que las causales que regularmente las empresas debieran aducir son 3, anótenlas. Baja de productividad, ¿cierto? Con debido respaldo también. Racionalización y modernización de la empresa. Y la otra es cambio de condiciones en el mercado. Esas son las 3 causales que tú podrías, ¿cierto?, esgrimir con respecto al artículo 161. Pero cada una de esas causales, además, tienen que estar súper justificadas. En la carta del despido... ¿Cuál era la última? Profesor, ¿las puede repetir, por favor? Baja de productividad, racionalización y modernización de la empresa y cambio de condiciones en el mercado. ¿Ya? Esas 3 son las causales que uno puede poner en este artículo y tiene que estar súper bien explicado, ¿cierto? Y respaldado, tanto en la carta del despido como en el mismo finiquito. ¿Ya? Profesora, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo se actúa si alguien está con COVID, por ejemplo, en pandemia? ¿Ya? Tengo hartos compañeros en rotación que están contagiados y han sido desvinculados. ¿Ya? Estando con la licencia de COVID, siendo que ese es un caso pandémico, o sea, no es algo que uno pueda... Están con COVID, con la licencia COVID y los despiden. Sí. No, eso es ilegal. O Independiente. sea, hasta hoy han sido 3. No, eso es ilegal.
Absolutamente. Tú estando con licencia independiente, la licencia que tengas. Si tiene lepra, si tiene COVID, si tiene cáncer, si no sé qué, no te pueden despedir estando con licencia. Ahora, A menos obviamente, que se le termine el contrato. dependiendo, espérame un poquito. Si el compañero tenía contrato a plazo y se le terminó el plazo, nada que hacer, pues. Estamos hablando de personas que tienen contrato indefinido, ¿o No, no? de hecho, sí, contrato indefinido, pero se están enfermando cada una semana porque lógicamente no hacen el resguardo preventivo de aislarse. La empresa solamente te deja resguardarte si tu contagio es positivo. Entonces, si cae uno positivo, a los 4 días y otro positivo, a los 4 días y otro positivo, y así sucesivamente. Y los están despidiendo a los que están con licencia. Y están despidiendo a los que están con licencia. Ya, eso es ilegal. Tú no puedes despedirse, esos trabajadores pueden ir a la dirección del trabajo, ponen la denuncia y sería. Esa era mi pregunta, ¿cómo pueden ver este tema? Claramente. Bien, y el último chiquillo es el que apareció aquí, el 171. ¿De qué se trata esto? Mira, este artículo es el que tú puedes invocar como trabajador. Tú lo invocas. Y las causales son las mismas causales del artículo 160. Los incisos 1, 2 y 5 y 7 del artículo 160. ¿Cuáles serán esos? Veamos. ¿De qué se trata esto? ¿Cierto? Qué extraño. 160. Ahí están. Mira. 1, 2, 3 y 7 era, o 1, 2, 3 y 5, ¿cierto? Son los mismos del 160, a diferencia que quien comete esto, ¿cierto? Estas irregularidades las comete el empleador. Entonces, el empleador en contra de mí, ¿cierto? Tuvo una conducta indebida de carácter grave. El empleador en contra de mí me dijo que me iba a pagar 800 lucas por contrato y no me la está pagando. Entonces el artículo 171 son los mismos incisos del 160, pero que el empleador comete contra mí. Y eso también tiene que estar absolutamente respaldado. José Parada. Y en ese caso ahí se debe indemnizar porque en el 160 no se podía. Exactamente, exactamente. Ellos sí te tienen que indemnizar, indudable. Ya. Bien. ¿Preguntas, chiquillos? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Algo que no cachó, que quedó ahí volando? Profesora, entonces lo que le explicaba yo, entonces en ese caso yo podría haber alegado entonces que ¿por qué no me pagaron los años trabajados? No, pues lindo, si tú renunciaste. ¿Qué dijimos? 159, inciso número 4 o 3. ¿Qué Una decía? renuncia a todos los beneficios, es una renuncia. Tú renunciaste. Renuncia voluntaria. Si la renuncia es voluntaria, significa que tú estás renunciando a tus derechos. A lo único que no renuncias es a tus vacaciones. Ya completé. Gracias. Ok. Voy a pasar la lista, chiquillos, rapidito, porque si no se nos va a pasar. Ay, justo la cuestión aspiró. Chiquillos, nos va a quedar pendiente el trabajo formativo. ¿Se hace individual o en grupo? Lo pueden hacer en equipo de trabajo, no hay problema. Y básicamente es llenar un cuadro, ¿cierto? Donde hay que poner el artículo y ciertas características de lo que tiene cada uno de los artículos. ¿Ya? Gracias. Pero lo pueden hacer en equipo sin problema. Ya, chiquillos. Atención. Mitzi Abarca. Presente, profesora. Yarila Cuña. Aquí, profe. No me escucha. Anaí también está. Guadalupe. Guadalupe. No está. Pamela Bravo.
Acá, profe, presente. Nicole Bugueño. Presente, profe. Yesenia Celis. Presente. Daniela Cepeda. Presente, profesora. Sabrina Cerda. Sabrina Presente, está. profesora. Ok. Raúl Chaparro. Presente. Ricardo Chávez. Presente. ¿Quién dijo presente? Erika Córdoba. Erika está. Claudia Díaz. Presente. Cris Fuentes. Presente, profe. Rocío Galdames. Rocío Galdames. No está. Claudia Gatica. Presente, profesora. Waldo Gatica también Presente, está. profe. Joaquín González. Presente. Joaquín González. Paola González. Paola. La Pau Profesora, tiene mal el internet. la Dejó un Paola tiene mensajito. malo el internet. Sí, dejó un mensajito ahí recién. Mensaje en el chat. Ok. Está presente, pero no le escucha. Jocelyn González. Chan, chan, chan. Karen González. Presente, profe. Beatriz Guerra. Presente, profesor. Ok. Erika Córdoba, estás levantando la mano. Ya. Ok. Ya entendí. Perfecto. Maximiliano también. La Yo presente. Camila Jiménez. Camila está. Ira Lara. Acá presente. Me pasé de largo. Walter Lagos. Walter está. Parece que no. Daniel Leiva. Flor Mañodes. Presente, profe. Kaila Muñoz. Presente, profe. Ámbar Olivos. Presente. José Parada. Presente. Macarena Pino. Presente. Eva Poblete. Presente, profesora. Krishna Sarabia. Krishna está. Parece que no está la Krishna. No. ¿Dónde quedé? Ahí la Krishna. La Carol Ruiz está. Aquí. Perfecto. La Krishna. La Krishna no está, parece. Karina Silva. Ana Tegler. Presente. La Lourdemier está, la leí, la vi. Dania Valdés. Dania Valdés. Catherine Valdés. Presente, profe. Melanie Valenzuela. No sé, mi amor. Presente, profe. Ruth Valenzuela. Presente. Jennifer Vallejos. Presente. Georgina Vega. Presente. Y la Camila Vergara. Camila Vergara. No está. Repaso los que no contestaron. Tengo a la Guadalupe Baeza. Rocío Galdames. Jocelyn González. Camila Jiménez.
Walter Lagos, Krishna Sarabia, Karina Silva, Dania Valdés y la Camila Vergara. Ok, cierro la lista entonces. Estamos. Ya, chiquillos, chicuelos, estamos listos terminando entonces legislación. Vamos a dejar 10 minutos para que podamos comenzar con la otra de gestión, ¿ya? Importante, la tarea formativa de esta semana tiene que ver con esta ficha. Imagino que la están viendo, ¿verdad? Entonces tienen que llenar esta ficha, ¿cierto? Con el número de los 4 artículos que vimos, ¿cierto? Mencionar cuáles son los incisos que tiene cada uno de los artículos y obviamente con la descripción de cada uno de sus incisos. Conciso y preciso, ¿ya? Esto es un cuadro, resumen que tienen que hacer y ojalá lo pudiera hacer, ¿cierto? En equipo de trabajo. Cada uno Uno lo lo hace. elige, ¿verdad? ¿Cómo? Uno lo elige. El equipo sí, en esta oportunidad sí, ¿ya? Quien no quiera trabajar en equipo también lo puede hacer en forma individual. Aquí lo interesante es que cada uno deje este trabajo en el aula, ¿ya? ¿Hasta cuándo hay plazo, profesora? Siempre los trabajos formativos hasta el domingo. Gracias. Ya. Listo, chiquillos.